para ya dar comienzo a esta entrevista del día de hoy con el doctor Félix Damián Olivares. Él es jurista y es nuestro invitado del día de hoy. Mucho gusto. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias y encantado de estar aquí. Tenía tiempo que no les veía. Doctor. No, Michelle me hace, después que no estamos en la red me ha sacado. No diga eso. No del reino. Sí, y del Ernesto y el estimado colega Leo. El doctor Félix Damián Olivares es, para mí, uno de los mejores procesalistas y penalistas del país. Trabajó en el diseño e implementación de la normativa procesal penal tal y cual la conocemos hoy, con todo el nivel necesario para hablar de temas procesales penales y penales en sentido general. El doctor Félix Damián Olivares es abogado en esta coyuntura del ex consultor jurídico de CORDE en el proceso penal que se lleva por la venta de las parcelas donde se desarrolló durante años lo que se llama los tres brazos, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son las imputaciones que hace el Ministerio Público? Primero, ¿cuál fue el resultado, si usted lo conoce, de un informe de una comisión del Poder Ejecutivo? Segundo, ¿cuáles son las imputaciones y los tipos penales y los hechos penales que alega el Ministerio Público que existe en este caso en relación a su representado y los demás? Miren, buenos días de nuevo, buenos días a toda la teleaudiencia y a quienes nos siguen. El informe de la Comisión Evaluadora, presidida por el doctor Flavio Darío Espinal, José Miguel Dantes Díaz Amberis y Lidio Cadet, es un informe que plantea un criterio de oportunidad política. Es decir, cuando plantea una diferencia, cuando señala irregularidades y la conveniencia de revertir esa operación comercial, lo hace desde el punto de vista de la oportunidad política y concluye sugiriendo al presidente de la República que revirtiese la operación, que en ese caso debería hacerse como ustedes señalaban momentos antes, es decir, devolviendo el precio y los gastos que habrían incurrido los compradores, para entonces el gobierno hacer lo que viene haciendo a diario, que es titular y regalar tierras, patrimonio público, a la población dentro de una política social de acceso a la propiedad, de acceder a la vivienda, al techo familiar. Eso es una decisión de tipo político-social. Después de ese informe vino una segunda fase extrajudicial. Nos dicen que dos abogados habrían sugerido, habrían participado en una investigación o una documentación y al mismo tiempo se remitiría al PETCA para que el PETCA tratara de encuadrar ese caso en tipos penales. Entonces, lo cierto es que cuando nosotros nos presentamos al PETCA con el buen amigo, que somos su amigo, él no es nuestro cliente, él es el colega en momentos de dificultad a quien nosotros estamos asistiendo, claro. Irving Cruz Crespo. Vamos allí y la verdad es que nosotros nos atemorizamos, sentimos terror porque el Ministerio Público al parecer desconoce los institutos penales. Usted sabe lo que es hablar de desfalco, la figura del desfalco, que es dirigida básicamente a perceptores y depositarios de fondos públicos, y ellos dicen porque se apropiaron de un inmueble. Lo primero es que ninguno de ellos se ha apropiado o ha retenido fondos, valores, timbres, que es la figura del desfalco, claro,
ni se han apropiado de una propiedad, salvo que ellos tengan un contraescrito que diga que ellos son dueños de alguno de esos solares, lo cual no es el caso para ellos poder hacer esa afirmación. También hablan de estafa en perjuicio del Estado Dominicano. Y finalmente, y hablan también de coalición de funcionarios que se confabularon, pero sin aportar un solo elemento en ese sentido. Yo creo que, y lo dije en un momento, a pesar de que hay voces que sobre pretexto de perseguir digamos, la transparencia en la gestión pública, dicen que cuando uno afirma que se trata de un móvil politiquero, de politiquería, de sentido de oportunidad para distraer, uno está dejando de lado lo que hay en ese caso. Según su cliente, ¿en qué consistió la operación? Siendo el consultor jurídico de ese momento, ¿en qué consistió la operación? Vamos a ver. ¿Cuándo y cuándo fue esa operación? Vamos a ver. Todos conocemos que las empresas que no fueron capitalizadas de ese holding o emporio estatal que era Corde o que es Corde, que tenía más de 26 empresas, sabemos que se capitalizaron 2 empresas, que fue la Compañía Anónima Tabacalera y Molinos Dominicanos, y Molinos del Norte, que formaba parte de Molinos Dominicanos, fueron recapitalizadas. San Rafael pasó en dación en pago al Banco de Reservas. La CDA sabemos que le cedió aquel famoso edificio de la Jiménez Moya, Enrique Jiménez Moya, al Banco de Reservas. Entonces, todo lo que eran los muebles se liquidaron o se descargaron como chatarra a través de bienes nacionales. Pero aquellas empresas que tenían bienes inmuebles, entonces pasaron a realizar esos inmuebles. A tratar de vender esos a venderlos, realizarlos. ¿A nombre de quién estaban los inmuebles de los 3 brazos? De los 3 brazos estaban de la Sociedad Dominicana de Industria del Calzado, DOINCA, la antigua La FADOC, que era la fábrica de calzados. ¿Qué ocurre? Uno de los alegatos es que esos inmuebles fueron expropiados en 1976 por el doctor Balaguer con miras a construir inmuebles, viviendas y para otros usos. Pero ¿qué ocurre? Es que ese decreto nunca se ejecutó, nunca se materializó. Luego, en el año 79, a raíz del huracán David y la tormenta Federico, las personas que estaban a orillas de los Ama y del río Isabela fueron trasladados a esos, parte de ellos fueron trasladados y se produjo una ocupación tolerada por el Estado, sí, pero el inmueble siempre siguió siendo de DOINCA. Y Corde, debo decirlo porque yo estuve en la CREP, estuve en la Comisión de Reforma de la Empresa Pública como consultor jurídico. Corde, aquellas empresas que no fueron recapitalizadas, prácticamente no reportó nunca a la CREP. Es decir, Corde siempre se mantuvo, en virtud de su ley de la 289 de 1966, se manejó como una isla aparte, aunque formaban parte de las comisiones y había unas relaciones, pero ellos siguió lo que se llamó la sociedad inmobiliaria de Corde, realizando esos activos, porque Corde tenía grandes deudas precisamente con el banco. Entonces tenemos claro que se quedó a nombre de la fábrica de calzados. Correcto. Entonces, ¿en qué momento pasa de la fábrica de calzados a hacer una operación inmobiliaria con terceros? A ver, según lo que nosotros pudimos ver ahí en el caso y en las exposiciones, ellos le ofertaron, o sea, ellos estaban vendiéndolo a los particulares, pero compraban 3, 4, 5 personas mensuales. Digamos que se harían unas 40 o 50 operaciones al año, pero a ese curso, a ese ritmo, con esa dosis de compras, estaría vendiendo hasta el año 2080. Y había urgencia
porque en el 99 se ordenó la liquidación, la disolución y liquidación de esos activos no productivos. Entonces, lo que la dirección de CORDE planteó, y así fue aprobado por la Junta de Directores de CORDE, era pasar eso o a la inmobiliaria del Banco de Reservas o al BNB o a una cooperativa para que financiara, hiciera todo ese procedimiento y hiciera ese proceso de titulación. Es como pasar una cartera prácticamente. Claro, claro. ¿Por qué se optó entonces? Entonces, ¿qué ocurre? Porque además ahí interviene la ley de registro inmobiliario que obligaba a deslindar. Porque antes las ventas se hacían y del código y del título madre se iban rebajando. La carta constancias. Las cartas constancias. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos buscan la forma, incluso contrario a la noticia que tenía el juez ayer, porque un juez no tiene tiempo de conocer todo, hubo promoción y se instalaron oficinas para vender y carpas y furgones del Banco de Reservas y de CORDE para vender y financiar a los adquirientes en el lugar. Vamos a detenernos ahí. Antes de hacer una venta a terceros, CORDE o esta compañía de calzados que era la titular, sí, y el Banco de Reservas como financiador pusieron una carpa en los tres brazos para decirle a las personas que viven ahí, vengan y compren. Eso es correcto. Y el Banco de Reserva le va a financiar. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando entre el 2007 y 2009, en ese periodo. ¿No sería antes? No, en ese periodo, 2007-2009. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Las personas de los tres brazos masivamente compraron o no? Hubo unas 432 personas que compraron y financiaron con el Banco de Reservas. O sea, hubo personas que tenían capacidad de financiamiento y optaron por un financiamiento y compraron. Unas 432, a las cuales con el proceso de titulación se les entregó su título de propiedad. Esa es la situación. ¿Qué ocurre? Que las personas de Gómez Williams, Inmobiliaria Gowi, tuvo la idea y asumió el riesgo de un negocio que, como tú señalas, es bastante riesgoso, que es comprar terrenos ocupados para titularlos y al mismo tiempo conseguir un financiamiento y lograr que estas personas tengan un título de propiedad definitivo. Entonces, ¿Quién le vende a estos particulares? Le vende CORDE, la Junta Directiva de CORDE, y eso se hace a través del Departamento de Propiedades de Sociedad Inmobiliaria de CORDE. Y lo aprueba su consejo también. Y lo aprueba su consejo, es decir... ¿Y quién conformó el consejo, si se puede saber, o si usted lo recuerda en ese momento? El consejo, según un documento, un acta del 25 de junio del año 2010, lo conformaba el ministro de Industria y Comercio, el de Procompetencia y José Izquierdo, dentro de... que representaba, me parece... ¿Quién era el ministro de entonces? Era José Ramón Fadul. O sea, ¿Era Fadul o...? Era Monchi Fadul. ¿Y no era José el Castillo? No, 2010. Bien, pero vamos a decir que era Monchi Fadul. Era Monchi. Era el ministro y quizá mandaba del Castillo. Un representante. Un representante. Un señor apellido Montes de Oca fue quien firmó por él. El de Proconsumidor, el de Competencia. Un señor apellido Fernández, me parece, y José Izquierdo, que representaba el FOMPER, que era la disuelta CREP. Es decir, que ahí estaba la autorización de la CREP también inserta en ese consejo. ¿Qué hizo ese consejo? ¿Aprobó la venta? Aprobó el esquema y el acuerdo marco para la venta a esta tituladora privada. ¿No fue el precio? ¿El esquema lo aprobó también? Sí, los precios, todo, y un acuerdo marco. Y cuando un consejo aprueba algo, porque en mi caso creo que todo se hizo, no voy a politizar el caso ni nada de eso, pero en el caso de que un consejo apruebe algo, no libera de responsabilidad a todos los funcionarios que están por debajo de ese consejo, incluyendo los consultores jurídicos, los funcionarios que dependen debajo de ese consejo. Es que si el consejo deliberó y adoptó una decisión, los
funcionarios de la burocracia, los ejecutivos, lo único que tienen que hacer es cumplir. Ejecutar. Porque el Consejo no es un modo de filtro de las decisiones antes de que se pueda. Es el órgano superior. Eso es correcto. No, porque tú dices algo, tú eres del Consejo, por ejemplo, de la CDE. El director ejecutivo lo que tiene... Ajá, y tú dices, bueno, yo quiero bajar la luz. Y tú dices, bueno, eso es ilegal. Si el Consejo decide que la luz no se puede bajar, entonces por eso es que evalúa si es ilegal o no, si procede o no. Eso es Bien, correcto. ¿podía el Consejo de Corde disponer la venta de esos terrenos? Eso es correcto, claro. Claro que sí, porque es más, no es que podía, era que esa era su obligación. Su función. Era que estaba en un proceso de liquidación y de disolución y liquidación. ¿Quién firmó el contrato ejecutando esa disposición del Consejo? Lo firma el director ejecutivo de Corde. Ejecutando inclusive la disposición del precio aprobado por el Consejo. Eso es correcto. Entonces, ¿se hace un contrato, Eso es correcto. doctor, o tiene que ir al Congreso y luego hacer el contrato? La discusión sobre si tiene que ir al Congreso o no es una discusión de un parecer, digamos, o interpretación jurídica. De acuerdo a la ley de Corde, Corde era un emporio autónomo, con capital propio, del dominio privado del Estado, pero del dominio privado del Estado, porque funcionaban como empresas, algunas de un capital 100% del Estado y otras de capital mixto. Claro. Entonces, no iban al Congreso, no han ido al Congreso. Las operaciones de la venta del ensanche La Paz no han ido al Congreso. Es más, es que no van al Congreso. Ahora bien, la ley 141/97 de reforma de la empresa pública, la ley de capitalización, como se le llama, en su artículo 16 prevé, pero lo hacía de manera general, no solamente para Corde, sino para la CDE, para el CEA y para todas las empresas públicas capitalizadas, que las transferencias debían ser aprobadas por el Congreso. Pero vuelvo y refiero, en la práctica, y esto fue un argumento que utilizó el juez, que decía, bueno, error communis facie jus, error común hace derecho. En la práctica, los bienes, las ventas de Corde no iban al Congreso o no han ido nunca al Congreso. No ha habido esa, como tú explicabas, porque no es que el Congreso las preaprueba, sino que las homologa o ratifica después de. Y aquí tenemos ejemplos de que a los muchos años es que lo hace. Entonces, pero el hecho de que vaya o no vaya al Congreso no le quita, pudiera ser una irregularidad administrativa, pero no le da un carácter doloso. No es un tipo penal. No la convierte en un tipo penal la operación. Entonces, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, y yendo más allá de la representación que ostentamos del doctor Irving Cruz, a mí me parece que si el Estado, el Poder Ejecutivo, tenía interés en revertir, en rescindir, resiliar, o como fuere, resolver esa venta, lo que tenía que ir al Tribunal Contencioso Tributario Administrativo y plantear que no se cumplieron con algunos trámites que requiere la venta de un emporio público, pero que incursiona en el comercio privado, y revertir esa venta, ofertando, digamos, la rescisión, ofertando la devolución del precio, los gastos, o como fuere, y entonces que pudiera aplicar a las políticas sociales que el gobierno quisiera. Otro ejemplo, las ventas que hace la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no van al Congreso. Tampoco y la del CEA van cuando superan los 100,000 pesos, yo creo. Los 20,000 pesos eran... ahora son 200 salarios. Ahora son 200 salarios. Pero las ventas que hace, por ejemplo, el Banco de Reservas, que es estatal, pero es un banco comercial, tampoco van al Congreso. Es decir, que ese no era un elemento para tú criminalizar un expediente. Bueno, aún así, el mismo juez declaró que él tenía dudas con respecto a la necesidad o no de ir a la aprobación congresual. No, dice, pero están las certificaciones aportadas del mismo Congreso, donde dicen que en sus registros nunca los inmuebles de Corde, las ventas de los inmuebles de Corde, entonces, han ido al ¿cuál es la Congreso. imputación? ¿Cuál es la imputación objetiva? La imputación se partió de
de un mito, y me explico, que se dice que hubo un precio vil, porque hay un precio a 21 pesos el metro, y eso es falso, porque es que hubo en las operaciones, hay inmuebles que no son edificables, que no son aprovechables. O en la calle. Están el tema de las calles que luego fueron rebajadas, están las escuelas, están el cuartel de policía y una serie de edificaciones públicas que no estaban en el comercio jurídico, y una parte pudiera decirse que el metro se compró a 21 pesos el metro, pero es el metro no aprovechable. Todo lo otro fue a otro precio que rondaba, me parece, y no me crean a mí, 80 y pico de pesos. no, cerca de 100 pesos el metro. Pero a eso hay que agregarle la titulación, los procesos de gestión, para entonces venderlo entre 400 y 1.200 pesos el metro, que era como estaba pautado en el acuerdo marco. Pero el tema de precio reducido, de precio vil o un precio subvaluado, implica un tipo penal. ¿Hubo un intercambio de dinero a cambio de? No ¿Se ha aprobado eso? No lo hubo, y el dinero ingresó a las arcas, a la Contraloría, al Contralor y a la Tesorería de Corde, para pagar deudas. ¿De dónde sacaron el precio de que una tasación hecha por impuestos internos? Escuché en una reseña. Es la tasación que normalmente hace impuestos internos para autorizar la transferencia y el pago de impuestos, que eso es algo que a veces está por debajo o está por encima del precio real de la operación. Pero es que en ese caso se hizo publicidad y se fue y hubo reuniones, e incluso se plantea o se denunció como algo pecaminoso el que el ex registrador Wilson Gómez, hoy miembro del Tribunal Constitucional, ofreció una charla hablando de las bondades de ese procedimiento. Entonces, en este caso... Está defendiendo ese el tipo proceso de privado. titulación, correcto. Entonces, lo que aquí habría que discutir es si el Estado se perjudicaba, ¿cómo se perjudicaba más el Estado? Si dándoselo de gratis y asumiendo el costo de la titulación a los particulares que ocupan dentro de su política social, o Corde tratando de recuperar algo mediante la realización de un activo prácticamente invendible, como era ese. Una pregunta, doctor. Eso es lo que yo creo. Es la pregunta, pero es una pregunta de tipo de oportunidad política o social. La audiencia de ayer era una audiencia, eso es para el público, yo sé la respuesta, pero para el público. La audiencia de ayer era una audiencia de indicios de culpabilidad, de indicios de prueba, de principio probatorio, o era una audiencia nada más de determinar si durante el proceso de esta fase preliminar estas personas iban a estar en libertad o iban a estar detenidos. ¿De qué se trata eso? Eso es parte de, digamos, de las distorsiones de la audiencia de medida de coerción. La audiencia de medida de coerción es para examinar si estas personas deben mantenerse sujetas al proceso, con alguna medida que vaya más allá de la citación de la persona. Yo creo que nosotros hemos involucionado, fruto del populismo penal. El antiguo Código de Instrucción Criminal decía que las personas con domicilio conocido, lo que cabía era citarlos, citarlos. Es decir, usted los cita. Ahora bien, el juez pudiera decir, bueno, frente a la amenaza de una acusación, de una imputación de esta naturaleza, peligro de fuga, vamos a ponerle un impedimento de salida sin autorización. Claro, del juez. Si tienen arraigo en el país. Pero personas conocidas, con arraigo, profesionales. Con un año investigándolo. Con un año y tantos investigándolo, que habían acudido ante la comisión evaluadora. En el caso de Irving, él nunca fue citado ante el Ministerio Público, que a veces yo, para graficar un poco, le denomino misterio público, más que ministerio. Es un misterio público, es un misterio qué es lo que va a decidir y cómo decide. Y según qué caso, según cada quien. Entonces... O sea, no es predecible a partir de el juez, el análisis que tenía que hacer sobre la causa probable, que es para lo único que necesita saber si
la conducta encuadra en un tipo penal, el análisis, además de la causa probable, lo que tenía que analizar era si había peligro concreto de fuga, y no lo hizo. Lo que hizo fue, de manera sustancialista, irse al fondo del tema, lo que él estimaba que era el fondo, y los ató, digamos, los sancionó moralmente con una prisión preventiva. ¿Cuáles elementos presentó el Ministerio Público de sustento a esa medida? ¿Qué presentó? ¿Qué llevó? Llevó 300 páginas. ¿No? la historia, digamos, de Corde, la historia del inmueble y su aseveración de que eso era una estafa. Básicamente, fuera de ahí, no llevó, porque es que nada de eso es escondido, digamos. ¿No fue en secreto? No fue en secreto, ni fue una operación clandestina. Fue una operación de tipo comercial, de realización de activos a través de un mecanismo de un tercero que se encargaría de titular y que a su vez negoció con otro tercero que tenía más experiencia y más capital para poder llevar adelante esa operación, y que, tal como refirió el señor de Paul Dominici, él consultó esa operación con Palacio. Él fue a Palacio y en más de una oportunidad diciendo, mire, me voy a involucrar en esta operación, en este negocio. Explíqueme esa parte, que yo no. Que el señor de Paul Dominici, explicó que fue donde el ministro de la Presidencia y le consultó de que iba a realizar esa operación. Y le dijeron que no había problema. Y le dijo que no había problema. Le dijo en una oportunidad que coordinara con Dantes Díaz, de la oficina de la Dirección General de Titulación. ¿Y eso está documentado? Él lo afirmó allí y nadie lo refutó. Y el juez lo asumió como válido. No, porque yo creo cuando la investigación, que había un documento que hablaba de eso, de solicitando la respuesta de que hablara con Dantes después de la reunión. Pero este ministro de la Presidencia... Montalvo. Sí, Montalvo, 2 veces. Correcto. Y 2 veces. Sí. Y este Dantes, este mismo José Dantes, el de titulación del Estado. Montalvo lo remitió a Dominici, a De Paul Dominici, a titulación. No sé si se concretizó, pero sí que él consultó, antes de involucrarse en esa operación, consultó con el ministro de la Presidencia. Eso es lo que allí se que eso planteó. probaría que no era clandestino. Claro, pero además que hubo publicaciones, y se hicieron publicaciones, y está documentado los esfuerzos de parte de la Dirección Ejecutiva de Corde de ir al Banco de Reservas, de ir al BNB, de ir a las cooperativas, para tratar de recuperar algo para Corde, vale decir, para el Estado, de esos títulos. Doctor, usted habló ahorita de que durante el proceso de medida de coerción se presentaron certificación del Congreso Nacional. ¿Qué decía en certificación y quién la presentó? La presentó tanto el Ministerio Público como Leoncio Almanzar Gio, en donde daba cuenta de que la Secretaría General Legislativa del Senado de la República certificaba que los contratos de Corde no iban al Congreso, salvo cuando había venta o donación entre instituciones estatales. Pero cuando eran ventas a particulares, no iban al Congreso. Yo he visto... Y la Cámara de Diputados certificó lo mismo también. ¿Lo certificó? También. Yo tengo... ¿Está por escrito? Está por escrito y el juez tuvo a sus manos el tema fue, tal como decía, que hubo un tinglado de vender unos terrenos subvaluados para favorecer a unos terceros. Yo tengo 3 elementos que saco de sus expresiones. Uno, hay un inmueble cuyo título está a nombre de una compañía cuyo capital es del Estado Dominicano perteneciente a Corde. Sí. Que esa compañía trató, y Corde misma, de vender a esos particulares con financiamiento del Reserva, y no fue exitosa la promoción y venta. Tenemos que se vendió con aprobación del Consejo de Directores de Corde a un tercero ese inmueble, y ese tercero tiene el compromiso de subdividir, sacar títulos individuales para promover una venta al público y entregarle sus títulos. Eso es correcto. Y cuarto, que el mismo Congreso certificó
que esos contratos no tenían que ir a ser ratificados congresualmente. Eso es así. ¿Verdad? Entonces, a menos que usted me esté ocultando algo, y que usted me está haciendo leyendo los capítulos que le conviene, a menos que sea así, entonces yo no entiendo dónde está el tipo penal. Explíqueme usted, porque yo no lo entiendo. Es que yo tampoco lo vi. Y de hecho, con relación a, digamos, a Irving Cruz, a Rosabel Castillo, a la agrimensora apellido Osuna y al otro agrimensor, el juez, su argumentación para decidir como decidió, que los dejó sujetos a unas garantías económicas y a otras medidas de coerción, fue ese mismo, el que él veía, bueno, pero es que están exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal. Yo no veo ningún tipo penal aquí. O sea, a menos que me expliquen de otra manera, no los veo. ¿Y cuál tipo penal sí vio en los demás? Él habrá visto lo que él denominó un tinglado, es decir, como la tentativa o el propósito de estafar al Estado con el tema de los precios, y además se fue por la parte populista de esas pobres familias. Es decir, es que aquí ha habido mucho de un discurso, el Ministerio Público tuvo un discurso politiquero y panfletero, el discurso, digamos, que es válido como política social, pero no como política de persecución criminal. Es decir, usted puede usar ese discurso en la barricada social, en la barricada política, pero no en los estrados. Claro. ¿Dónde queda parado la seguridad jurídica de lo que es la materia contractual ahora en República Dominicana con este proceso? Yo creería que el mensaje que esto manda es que con el Estado no se puede negociar porque no hay continuidad, porque una vez cambian los incumbentes, pudiera ser que esos incumbentes caigan en desgracia. Y yo relajaba un poco con el buen amigo Leoncio, digo amigo porque a raíz de estos 2 días allí, he estado compartiendo con él, o estuve compartiendo con él, le decía, bueno, mira, fíjate cómo tus amigos te han tratado y te han tomado de chivo expiatorio. Pero la verdad es que preocupa, atemoriza, y yo creo que empezar por trancar a una persona para averiguar si hay delito es la vía más directa para llegar a la arbitrariedad. Doctor. Eso es mi criterio. Respeto, creo que aquí el Poder Ejecutivo está haciendo politiquería, que el Ministerio Público necesitaba de alguna manera llevar adelante algún proceso y ha escogido a este grupo de personas para esos fines. Doctor, se dice que hay un recurso sometido ante el Tribunal Constitucional en espera de fallo y que no se podría abrir este proceso hasta que no fallara el Tribunal Constitucional. Es así, primero, si existe un recurso, y segundo, de existir, es así de que habría que esperar la respuesta del Tribunal Constitucional. Lo que yo tengo entendido, o lo que informó el abogado Marino Feliz Rodríguez, es que sus clientes tienen una acción en inconstitucionalidad del decreto, una acción en inconstitucionalidad del decreto que surgió a raíz de la comisión evaluadora de las ventas. Entonces, eso está pendiente de decisión en el Tribunal Constitucional. Y si esto es así, porque es así, ellos sometieron, cuando el decreto suspendió el tema de las ventas, ellos elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso, si existe, suspende el proceso que está vigente hasta que se conozca. El proceso penal no lo suspendería, pero yo digo, es que de inicio el proceso penal yo no le veo que caiga en ninguno de los tipos de que se ha hablado, ni de coalición de funcionarios, ni de desfalco, ni de estafa. Entonces, eso de inicio, eso era lo que tenía que examinarse,
si existía causa probable, si existe tipo penal y si existía peligro concreto de fuga. Doctor, ¿cuál es la siguiente fase ahora? Nada. En relación al suyo, porque aquí ahora los juristas, los abogados, estamos celebrando cuando a nuestros clientes no le imponen prisión preventiva, lo que se llamaba prisión preventiva con anterioridad. Y estamos celebrando cuando le ponen impedimento de salida, presentación periódica, una fianza de una garantía económica. La expresión vivo y suelto. Exacto, porque mira, estamos sueltos. Yo ya. creo que lo importante es, esto va a avanzar. Yo espero que se corrijan los errores en que incurrió la decisión con relación a los demás personas coimputadas. Y con relación a nosotros, estamos buscando la ayuda de los amigos, porque el buen amigo Irving Cruz ha estado en unas situaciones muy precarias. Y fuera de eso, esperemos que el tiempo y la justicia siga siendo el principal baluarte de las libertades y que todo se aclare. ¿Pueden apelar los que sí mandaron supuesto. a prisión las medidas de coerción? Sí. Todos podemos apelar y recurrir la decisión ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Entonces yo espero que se corrija y que nosotros asumamos una cultura, porque hay una contradicción. Mientras por un lado se está hablando de humanizar el sistema penitenciario, por el otro, 8 de cada 10 personas que van a la jurisdicción permanente son enviados a prisión. Es decir, de cada 5 personas, 4 van presas. Un 80% de las personas, el Ministerio Público pide prisión y los jueces la conceden en la mayoría de los casos. O sea, nosotros tenemos que abandonar un poco ese criterio inquisitorio de tránquenlo, de que para conocer un proceso hay que trancar a las personas. Y hemos visto en otros casos cómo se maltratan a las personas y luego un año después La sueltan. Se retiran los cargos. Doctor, cuando nosotros creo que no somos los abogados de este grupo, vemos lo que está ocurriendo con la compra y el proceso de los 3 brazos, nos pone a pensar, ¿es cierto que un grupo que de este caso seguir así, con el tema político, la parte penal, manejándose de esta forma, sin tomar en cuenta todas estas preaprobaciones, los consejos, lo que tiene que ver con el Congreso, podríamos estar abriendo una puerta con todo de revisión y de volver para atrás todos los procesos que ha hecho el Estado con todas las empresas y todas las corporaciones que están ahí adentro. Porque uno se podría convertir en uno de los abogados mejor ahora mismo pago del momento, de todo el que maneje esto. Yo no me atrevería Usted tendría que darle para atrás todo. a vaticinar semejante tipo de caos, pero, o sea, una situación caótica, pero sí de que hay una situación de inseguridad jurídica cuando usted plantea que la directora nacional del registro de títulos, una señora que yo no la conocía, o sea, escuchaba referencias sobre su profesionalidad, sobre su capacidad en materia registral, una funcionaria de 28 años al servicio del Estado, y entonces usted ve, como inversionista extranjero, si usted ve un titular que dice, bueno, pero la que dirige eso está presa por estafa, por La que lo dirige actualmente. Correcto. Es decir, eso debe llamar la atención, y debe llamar la atención de que un ministerio público, en este caso el PETCA, no debe ser tan imprudente, tan desatinado. Hay que tener un poquito más de tino para uno formular ese tipo de acusaciones. Bueno. Eso es lo que yo veo. No creo que llegaremos a ese caos de que aquí el Estado, todo lo que se hizo, porque ¿qué es lo que hemos hecho del 61 para acá? Y porque no estoy tampoco... vender cosas al Estado. Es vender... La piñata. La piñata. Los 3.5 millones de tareas del CEA. ¿Dónde está?
Teníamos 16 ingenios centrales. Algunos se metieron en el negocio tratando de echarlo hacia adelante. ¿Y qué va? ¿Qué va? Yo creo que la politización de lo judicial y el derecho, y hay que volver a estudiar el derecho penal, y sugiero el estudio de Pedro Rosell, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, que es un libro que debería ser de cabecera de cualquiera que ocupe la posición del ¿Y PET. de qué sirve que se conozcan la legislación y la doctrina si no tienen el valor para aplicarla? Ese es otro tema. Que debo decir, por ejemplo, que usted ver un jurista como Pina Toribio, por ejemplo, o su padre cuando fue procurador de corte, Pina Acevedo, que tomaban decisiones basadas en el derecho, sin importar la simpatía política. Por eso a veces los cargos los proyecta y los concretiza quien los desempeña. Y en este caso, yo creo que es penoso la situación en la que nos encontramos. Y así como ese caso, hay otros casos en materia de corrupción que son más propaganda que contenido. Muy bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Siempre. Le damos las gracias al doctor Félix Damián Olivares, jurista, que vino a edificarnos, y yo creo que, bueno, los que somos neófitos totalmente en este tema, nos quedamos como que, ¿y entonces? Muchísimas gracias. Siempre. Muchísimas gracias. Caballeros, Nos voy a vemos tener que despedirlos hasta el miércoles que próximo viene, miércoles. los días que más se ve síntesis. Sí, por síntesis. Digo, no educación. lo decimos Leo y yo. Lo dice Juana. Es una encuesta que hace Michelle, ¿verdad? Y nosotros salimos. Usted porque tiene ¿cómo se llama eso? La malleta. En primer, Malleta, la en primer- malleta, en dice. primer lugar, los miércoles por dos razones, porque estamos nosotros acá y porque está Juana en Síntesis de Educación. Gracias, doctor Eduardo. Muchísimas gracias, hasta el miércoles a ustedes. Hacemos una pausa y como ya le adelantamos, viene nuestro segmento Síntesis Educación.